Buenos días, hermanos. Continuamos con el estudio El tabernáculo de Moisés. Hemos estado estudiando especialmente la mesa de los panes de la proposición. ¿Amén? Ha sido bastante largo. No pensaba que nos fuéramos a demorar tanto, pero para mí ha sido precioso. Hace 8 días compartimos acerca del pan, que en realidad son panes, pero siendo muchos, somos uno solo. ¿eh? A veces nosotros creemos, y uno cae bastante en ese error, que muchas de las cosas que nosotros conocemos, los demás las conocen. Entonces juzgamos y pesamos los corazones de las demás personas por lo que nosotros conocemos. Pero el hermano tal vez de al lado dice amén, pero en su corazón no entiende muchas cosas. Y me daba mucha alegría que después de lo que compartimos hace 8 días se me acercó una hermana y me dijo: hermano, yo sabía estas cosas porque a veces las hablamos, pero cuando tú abres la Biblia y tú lees en la misma Biblia, tú no sabes cuánta paz y fe trae eso a nuestro corazón. Entonces, qué bueno es que nuestra fe no esté fundamentada en lo que los demás dicen, sino en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, tal vez algunos de los hermanos ya conocen ciertas cosas, pero estoy seguro que muchos no. Amén. Entonces, por eso es bueno estos temas estarlos masticando y digeriéndolos para poderle sacar el verdadero fruto y valor a la palabra de Dios. Entonces, hace 8 días compartimos sobre los panes. Pero los panes de la mesa de la proposición no eran puestos encima de la mesa así nomás, sino que en la mesa de los panes de la proposición habían unos platos, habían unas cubiertas. Y hoy vamos a compartir acerca de los platos, las cubiertas y los tazones. Y bueno, vamos a leerlo, ¿amén? Esta vez vamos a leer Éxodo capítulo 25. Tú vas a ver cómo estos aspectos son muy prácticos, hermanos, y constantemente nos vuelven a ciertas cosas, a ciertos énfasis que el Señor nos ha permitido tener varias veces. Algunos dirán que esto ya lo hemos escuchado y ya lo hemos hablado otras veces, pero es bueno que el Señor nos repita estas cosas. Y es bueno que nosotros lo conozcamos por la palabra. ¿Amén? Éxodo capítulo 25, todo del 23 al 30 habla de la mesa de los panes de la proposición, pero solo vamos a hablar el 28 y el 29. Amén. Dice: harás, o sea, además de la mesa de los panes de la proposición, el Señor quería que hicieran ciertos utensilios para la mesa. Dice: harás también sus platos. Acuérdense que eran 12 panes, ¿no? 6 y 6 en 2 filas, porque el número 2 es el número de ¿qué? De los testigos. El pan representa al pueblo de Dios en su plenitud, porque son 12, que hablan de ¿qué? De todos los creyentes que están bajo la fe apostólica, bajo la doctrina de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. El número 12, que son los panes, representan los fundamentos de la fe, la salvación dado por los apóstoles. Amén. Y que el Señor los escogía que se ponían 6 y 6. 6 es el número de hombre, pero 6 y 6, o sea, el número 2 nos habla de hombres que son llamados a ser testigos de Dios en toda la tierra. Amén. Hombres que son llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Hombres que son llamados a ser sal. Pero estos hombres, que son todos aquellos de los que en cualquier lugar han creído y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que han sido limpiados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios, conforman un solo cuerpo de Cristo. Amén, como lo veíamos hace 8 días. Pero la Biblia nos habla de la iglesia de Dios, que son todos los santos. Pero la Biblia sí hace una división y dice las iglesias de Dios. Entonces, ¿somos una sola iglesia? Sí, amén. Somos un solo cuerpo, amén. Pero en la Biblia tú también encuentras el término las iglesias. Entonces, las iglesias nos hablan del plato. Y ahorita lo vamos a mirar por qué nos hablan del plato, amén. Pero leámoslo. Y dice: harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Eso ya lo compartimos. Ahora el 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces tenemos los 12 panes que representan todo el cuerpo de Cristo.
Pero el pan no era puesto en la mesa así nomás, sino que era puesto ¿en qué? En un plato. Entonces, ¿de qué la Biblia nos habla del plato? El plato nos habla de la manifestación bíblica y práctica del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar un poco de eso, de la vida práctica de la iglesia, porque todos somos un cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo. Pero Dios, por las Escrituras, nos muestra que como cuerpo de Cristo somos llamados ¿a qué? A reunirnos, a congregarnos, a vivir una vida de iglesia. No podemos dejar el asunto, todos somos hijos de Dios, todos somos santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, somos de Cristo. Esa es una parte de la verdad, esa es una cara de la moneda. Hoy vamos a mirar el otro aspecto, el aspecto práctico de la vida de iglesia, según la palabra de Dios. Como decía un hermano muchas veces antes de predicar, para tú poder llegar a escuchar estas cosas y poderlas recibir con paz, tú tienes que abandonar toda tu teología, todo lo que tú crees acerca de la iglesia. Debes renunciarlo para conocer lo que es verdaderamente la iglesia. Miren, hermanos, yo conozco hermanos preciosos, siervos del Señor, pastores con un conocimiento de la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan la profundidad y el depósito que el Señor le ha dado a muchos siervos, pero muchos tropiezan cuando llegan a ver la iglesia. Ese es el talón de Aquiles de la mayoría, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí misma es un misterio, ¿eh? Y necesitamos que el Señor nos abra el corazón por su Espíritu y por su palabra, para ver lo que es la iglesia en su aspecto práctico a la luz de la palabra. Y tal vez, por eso les digo, tal vez usted tiene que renunciar a muchas cosas. Amén. Y de eso nos hablan los platos. Los platos nos habla de la manera como el Señor, si lo podemos decir así, divide aquel cuerpo que es solo uno en varias manifestaciones. Amén. Son 12 platos con 12 panes encima. Entonces es un solo pan, pero ese que es un solo pan se manifiesta de una manera práctica en 12. Entonces vamos a leer, según la Biblia, cómo la iglesia debería vivir, reunirse, bajo qué parámetros. Amén. Hace 8 días decíamos que todo espíritu de división es contrario a la fe, ¿sí? Es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que nos divida, un ministerio, una visión, un sueño, cualquier cosa que nos divida y que divida el cuerpo de Cristo es abominable a los ojos de Dios. Pero vamos a leer varios pasajes, amén, porque hay un ingrediente que el Señor muestra en las Escrituras, que es el medio por el cual Él permite que su iglesia pase a ser sus iglesias. Está la iglesia universal, pero está la iglesia también manifestada de una manera práctica por toda la tierra, reuniéndose y buscando el nombre del Señor en iglesias. Entonces vamos a mirar esos términos. Lo primero que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Allí encontramos el término la iglesia de Dios en su aspecto universal. Mira cómo lo dice Pablo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Ahí vamos a ver la cara de la moneda que vimos hace 8 días. El aspecto universal del cuerpo de Cristo. ¿Eh? 1 Corintios 10, 32. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces comenzamos a ver que en su aspecto espiritual la iglesia está compuesta por todos los santos y se le puede llamar como una sola, amén. Pero también la Biblia, Pablo mismo usa otro término. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ahí más adelante, hermanos. ¿Cuál es el término que usa Pablo para referirse a la iglesia? Me avisa. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.
Entonces el mismo apóstol que nos habla de que la iglesia es una, también nos habla de las iglesias de Cristo. Comienza Pablo a dividir el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles eran las iglesias que habían en el tiempo de Pablo? Que ya Pablo no solo habla de una, sino habla de varias. La iglesia petrina de Jerusalén, la iglesia petrina de Samaria, el ministerio apostólico de Pablo en Roma, el ministerio apostólico de Pablo en Corintio. ¿Cuáles eran las iglesias que estaba hablando Pablo? Porque hoy en día a ti te preguntan, a ver, ¿de qué iglesia eres tú? Entonces, bueno, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal. Y comenzamos a hacer divisiones, pero una división que la Biblia no permite. La Biblia sí permite la división de la iglesia en iglesias en su aspecto práctico, basándose en un fundamento, hermanos. Y quiero que en esto seamos bastante claros. El único fundamento que la Biblia permite para que en el cuerpo de Cristo haya división es el lugar donde residen los creyentes, el lugar donde vive. Vamos a ver en la Biblia, amén, hermanos, no hay tal cosa que un hermano, por más grande, apóstol, profeta, con el ministerio más grande, con la visión más grande, atraiga y divida el cuerpo de Cristo hacia sí mismo. Ese es un mutilador. Ese es uno que ha desconocido lo que es la iglesia según la Biblia. Ese, queriendo servir al Señor, ha sido tropiezo para muchos. ¿Por qué? Porque daña el vaso que el Señor ha constituido para derramar su gloria. Acuérdense en algo, hermanos. Cuando el Señor habló de los odres y del vino, dijo una cosa: el Señor no viene a reformar odres viejos. El odre viejo está destinado ¿a qué? A romperse si se le echa el vino. Entonces, ¿qué hace el Señor? Un vino nuevo, ¿para qué? Odres nuevos. ¿Qué hace el Señor? Pan para el plato. El plato es la manera práctica como se reúne y vive la iglesia. El pan son los miembros de la iglesia. Amén. Entonces vamos a ver cómo la Biblia permite que la iglesia, que es solo una, se manifieste o se divida, si lo podemos decir aquí esas palabras, se divida en un aspecto práctico las unas de las otras. ¿Y cuál es la base? Según la Biblia. No la visión de fulano de tal, no la visión de fulano de tal, no el sueño de fulano de tal. Uno se encuentra a los hermanos, hermano, ¿y tú en tu iglesia te reúnes? Yo, no, pues es que somos uno en Cristo. Ah, sí, pero ¿en qué iglesia te reúnes? ¿Cómo explicártelo? ¿Tú en dónde te reúnes? Pues yo me reúno en tal lugar porque es que el pastor un día estaba orando y tuvo un sueño y el Señor le dijo: hijo mío, edifica mi casa sobre la roca. Entonces el hermano no pensó que era sobre la Biblia, sino le puso la denominación casa sobre la roca. Pero la roca es Cristo y su palabra. ¿Sí? Pero hoy en día cambiamos la palabra del Señor por sueños y visiones que han surgido en el corazón de hombres que han dañado el modelo bíblico de la iglesia. Miren, hermanos, si Moisés tuvo que ser fiel milimétricamente a cada una de las cosas que el Señor le mandó en el tabernáculo, que era la sombra, ¿cuánto más nos demandará el Señor de nosotros que estamos trabajando bajo la realidad que es su cuerpo, su iglesia? Ya no un modelo, ahora estamos viendo la realidad. Pero para vivir la realidad debemos conocer la palabra, y no solo conocerla, porque hemos visto muchos hermanos que conociéndola, después de conocerla, salen y viven y sirven totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces no solo debemos ver la visión celestial, el cuerpo de Cristo, la iglesia en sus aspectos prácticos, sino decir como Pablo, no ser rebeldes a esa visión, sino estar dispuestos a morir por esa visión, hermanos. Muchas personas en el tiempo del Señor creían en el Señor, pero amaban tanto la sinagoga que no estaban dispuestos a pagar el precio por salir de la sinagoga. Amaban más la gloria de los hombres. Entonces yo no sé, hermanos, esto es para los que están dispuestos a amar y a vivir la verdad conforme a la palabra. Y tú seguramente tendrás una lucha. Yo la he tenido muchas veces. Señor, yo quiero esto, y hay tantas cosas que a nuestros ojos quisiéramos tener.
Pero si nos toca renunciar a todo eso y morir por amor a la palabra y a la verdad del Señor, estamos dispuestos a perderlo todo. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar de ese aspecto de los platos, hermanos. La Biblia dice, en el Nuevo Testamento hay solo un método, principio bíblico en el cual se puede dividir la iglesia en iglesias. Y ese método está ordenado por Dios mismo sobre la base de la localidad. ¿Qué es la localidad? Es la mínima expresión administrativa y política de un lugar. En la localidad incluimos ¿qué? Ciudades, aldeas, pueblos. Vamos a ver Apocalipsis 2 y 3, este principio, y vamos a leer varios principios. Mira lo que dice Apocalipsis 2 y 3. ¿No? Lo que dice, cuando el Señor se va a referir a sus iglesias y va a hablarle a sus iglesias, no le habla solo a una iglesia, le habla a 7 iglesias que están representadas por 7 candeleros. Cada candelero es una iglesia. Los hermanos que estuvimos acá hace varios meses estudiamos lo que es el candelero, ¿eh? Pero entonces, aquí vemos 7 iglesias, divididas de qué manera, según el Señor mismo. El Señor no se refiere a las 7 de una misma manera, sino se refiere una por una. Y el nombre que toma la división del cuerpo de Cristo en su aspecto práctico, solo es que el lugar donde residen los hermanos. Nada más. Mira lo que dice 1:20, vamos a leerlo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué? Son las 7 iglesias. Entonces, 7 iglesias, ¿cómo? Iglesia ministerial Paulina en Éfeso, a la esquina. Iglesia carismática no sé qué, a la otra esquina. No, miren hermanos, cuando el Señor ve Éfeso, ve solo ¿qué? Una iglesia. No ve 2 iglesias. ¿Ve qué? El pan en el plato. Miren hermanos, el pan no puede sobrepasarse el límite del plato. ¿Qué me hago explicar? No hay en la Biblia una iglesia que ocupe 2 ciudades, 2 localidades, ¿sí? No está la iglesia de Pedro en Jerusalén y Samaria. Eso también es antibíblico. El plato nos habla de los límites de las iglesias locales. Y los límites están determinados por el lugar donde ellos viven. Entonces mira, entonces le escribe a la iglesia en Éfeso en el 2.1. Le escribe en el 2.8 a la iglesia en Esmirna. En el 2.12 le escribe a la iglesia en Pérgamo. En el 2.18 le escribe a la iglesia en Tarsis. En el 3.1 le escribe a la iglesia en Sardis. En el 3.7 le escribe a la iglesia en Filadelfia. Y en el 3.14 le escribe a la iglesia en Laodicea. Entonces la división que el Señor permite en sus iglesias que están en Asia es según el lugar donde ellos viven. Vean lo que dice el hermano Ni. ¿Qué es una iglesia neotestamentaria? Primero, no es un edificio. Quitémonos ese concepto totalmente antibíblico, hermanos, de que la iglesia es un sitio. Dios no habita en templos hechos por manos de ¿qué? De hombres. Dios escogió a los que creyeran en Él para venir y morar por su Espíritu Santo. Como le dice Pablo a los Corintios, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Pero hoy los hermanos andan construyendo edificios y construyendo edificios, y mi iglesia cómo crece, pero la iglesia no es un edificio. No necesita de un edificio para ser iglesia, hermanos. La iglesia es cuando el creyente nace de nuevo y ha visto a Cristo, inmediatamente el Espíritu viene a morar en él y es parte de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Ahora el llamado para este hombre es reunirse con aquellos que creen en el nombre de Jesús en el lugar donde él vive. No es un edificio, ¿ven? Nada, Dios no santifica. Hoy hasta los hermanos tú ves que con aceite santificando, y Dios fue a purificar este templo. Entonces
No es un edificio, ni un salón para predicar el Evangelio. Si nosotros comenzamos a crecer y necesitamos un salón para reunirnos más grande, amén, gloria al Señor. Mas el salón nunca es la iglesia. Tú llegas a templos, a salones de los hermanos y bienvenido a la iglesia del Señor. Debería decir bienvenido, iglesia del Señor. Porque la verdadera iglesia es la que está entrando, no el lugar, amén. Entonces no es un salón ni siquiera para predicar. No es un centro de predicación, ni una misión. Las misiones que nosotros, que mandan misioneros, que hay, son antibíblicas. No debe haber sucursales. La iglesia de Jerusalén no tenía una sucursal donde Pedro iba predicando. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque eso hace que la iglesia de Jerusalén se sobrepase el plato que el Señor le ha determinado. ¿Jerusalén dónde está? ¿El pan de Jerusalén dónde está? En Jerusalén. Los que salían eran apóstoles, personas que el Señor enviaba ¿a qué? A fundar iglesias, pero no subsedes de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí me hago entender? Porque es muy común hoy en día que casa de oración acá y enviamos a otros casa de oración allá, y casa de oración allá y casa de oración allá. Eso no es bíblico. No es bíblico, hermano. Si tú quieres pelear con el Señor y arrancar las hojas del Nuevo Testamento, lo puedes hacer. O escribir otro del Nuevo Testamento. Pero en este, hermano, tú no vas a encontrar tal modelo. No encuentras nombres, divisiones, misiones. No lo encuentras, o lo han encontrado. Mira, la única referencia que yo he visto así de algo parecido es cuando el Señor le dice a las iglesias: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? Porque el Señor no mandó, mire, suficiente con que seamos de Cristo. Así como a Eva se le dicen, ¿cómo se le dicen a Eva? ¿A Eva cómo se le dice? Se le dice varona, ¿sí? Porque el varón fue tomada. Suficiente que se le diga a la iglesia cristianas. ¿Por qué? Porque de Cristo fuimos tomados. Los apellidos nombran, sobran, los apellidos dividen, hermano. ¿Sí? ¿Sí sabías? Sí. Cuando te dicen a ti eso ya, no hay cisma entre vosotros, leíamos hace 8, ni división, que tú dices que yo soy de Pablo y que tú dices que yo soy de Pedro y que tú dices, eso es antibíblico. Amén. La iglesia de los Corintios debe permanecer bajo el terreno bíblico de la iglesia local. Dice, no es una empresa tampoco, hermanos, que toda esa personería jurídica, todo ese organigrama que hoy tienen las grandes organizaciones que son cristianas, no son bíblicos. Amén. Todo eso es todo eso tú lo buscas en el Nuevo Testamento y no se encuentra. Si bien la iglesia en su aspecto local sí tiene un gobierno espiritual, que aquellos apóstoles que iban y predicaban en medio de los hermanos que se convertían, nombraban ancianos, pastores, y les imponían las manos, amén. Y estos hombres representaban la autoridad delegada del Señor, si bien no tienen un cargo institucional, sino un cargo espiritual, que son llamados ¿a qué? A servir, a pastorear, más no títulos. Los hermanos, los pastores, los ancianos, aún los mismos apóstoles, en medio de los hermanos son también ¿qué? Santos, son también sacerdotes, son también miembros, son también ¿qué? Creyentes. ¿Saben que todas estas organizaciones elevan a los hombres a una posición la cual el Señor no nos ha llamado? Los pone allá. Entonces, tú te encuentras, y hace 8 días les conté el testimonio de un hermano, acaba de predicar, se bajó y comenzó a saludar a los hermanos. Se le acerca un hermano casi llorando: hermano, yo llevo 20 años en tal congregación y nunca le he podido dar la mano al pastor. ¿Por qué? Porque se vuelve una empresa y se vuelve el hombre allá que nadie ¿qué? Lo puede tocar. Y esto atenta contra principios espirituales fundamentales como ¿qué, hermano? El anciano en medio de los santos de la iglesia local es un hermano entre ustedes, entre nosotros, ¿sí? Y ese hermano debe ser ¿qué? Hospedador, abrir las puertas de su casa, que los demás hermanos vean cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, con el testimonio que tiene alrededor. Pero una persona que tú ni siquiera puedes saludar, que ni sabe dónde vive, que vive en Miami y solo viene a visitarte los domingos para predicar, ¿cómo vas a conocer su casa, su hogar, su testimonio, su vida? ¿Sí?
Eso atenta contra principios bíblicos, hermano. Por eso es que hay tanto lobo, porque los hermanos no le conocen la vida. ¿Por qué? Porque no andan juntos. ¿Por qué no andan juntos? Porque no viven y perseveran en la vida práctica de la iglesia. Cuando tú estás junto a los hermanos, tú sabes, y miren, la vida local, aunque sea sencilla y difícil para el alma, porque en muchos aspectos es difícil para el alma, tú conoces a los santos. Tú te reúnes, así seamos pocos más o menos, tú sabes cuánto los santos están bien con el Señor. Tú sabes cuando los santos han pecado y ni siquiera quieren orar. Tú sabes cuánto el hermano está animado y ferviente en el Señor, que llega a la reunión a orar, a cantar y a alabar. Pero cuando tú vas a un modelo antibíblico, donde todo es un show, donde todo está organizado, la vida práctica de la iglesia, ¿qué? Se pierde. Todo lo guía, ¿un qué? Un guión, un libreto. Entonces no importa si tú estás desanimado, allá el cantante con su micrófono y con su orquesta canta. Tú estás desanimado o no, no afecta. En la vida de la iglesia normal, si tú has pecado y llegas a reunión, todos lo sentimos. Tú oras o no oras y todos nos damos cuenta en qué espíritu estás. Entonces eso también nos habla no solo del plato, sino que eso también nos habla de la cubierta de los panes. La manera como el Señor guarda sus panes. Amén. Tú en la vida normal, sencilla de la iglesia, hermano, te conoces. ¿Sí? Te conoce. Ahorita vamos a ver lo importante de la iglesia local en estos aspectos. Amén. Entonces el Señor se refiere a las iglesias según el lugar determinado donde ellas viven. Entonces no es un templo, no es una organización, no es una misión, no es una empresa de negocios como la han vuelto hoy en día, ¿no? Que en los tiempos de la Biblia el Señor Jesús, el Señor les decía no una empresa de negocios, sino una cueva de ladrones, donde lo importa es la plata, la avaricia. Una mercadería, hermanos, como el Señor Pablo lo dijo, y harán mercadería de vosotros por avaricia. Cuando la iglesia no vive conforme al modelo bíblico y el plato se comienza a echarle pan y pan y pan, ¿sí? O sea que comienzas a absorber no bajo el fundamento bíblico, comienza a suceder cosas como esta. Pues como está el pastor de arriba y son muchos hermanos porque no se rigen bajo el modelo bíblico, comienza a ver ¿qué? Y eso a veces daña. Pero el problema no está en eso, el problema está en el modelo bíblico, hermanos. Por eso hoy estamos hablando de lo práctico. Lo práctico en el Señor nos libra de muchos peligros. A lo último lo vamos a ver. Entonces, hermanos, otra cosa, la iglesia no es nacional. No existe la iglesia alemana luterana en la Biblia, ¿no? No existe iglesias para judíos solamente o iglesias para gentiles. O sea, la iglesia no se puede vivir por judíos ni gentiles. Aun cuando tú ves Pablo le dirige a Roma, tú ves claramente que Pablo le está hablando a ¿quiénes? A judíos y a gentiles. Entonces, la iglesia no es nacional ni de una provincia o de no hay iglesias distritales. No son nacionales, no son provinciales, sino simplemente, miren, escuchen esto, hermanos, lugares de tamaño conveniente para que la gente viva junta con cierta medida de seguridad y sociabilidad. En el lenguaje moderno nosotros los llamaríamos iglesias de ciudades o locales, Apocalipsis 2 y 3. Pero vamos a ver, mira cómo lo dice Hechos 14 también, hermanos. Hechos 14, 23 y Tito 1, 5. Vamos a abrir los dos al tiempo, porque ahí Pablo nos muestra hasta dónde llega la iglesia y los límites del territorio de la iglesia. Límites que sí debemos respetar por el Espíritu, amén. O divisiones que debemos respetar del cuerpo de Cristo por la palabra de Dios. Hechos 14, 23 y Tito 1:5. Mira cómo lo dice. Estos versículos, hermano, tú debes conocerlos. Porque el día que te comiencen a preguntar acerca de la iglesia, que es generalmente a ti no te preguntan, oye, ¿y tú ya bebiste la sangre de Cristo y comiste de su cuerpo? No te preguntan eso, ¿cierto? No te preguntan es ¿de qué iglesia eres? No te preguntan ¿cuál fue
fue el evangelio que te predicaron? No te preguntan, pero sí te preguntan cuál es la iglesia que te reúne. Y no sabes que muchos de los hermanos que van a un lugar que les llaman iglesia tal vez no son hermanos y tal vez nunca han nacido de nuevo. Nunca han tenido, no han sido renacidos por el Espíritu y por la palabra de Dios. Como dijo un hermano, hoy hasta el diablo es cristiano, hermano. Tú hablas con un testigo de Jehová y te dice que es cristiano. Tú hablas con un mormón y te dice que es cristiano. Hasta el diablo es cristiano hoy, hermano. Pero tú no le preguntas qué evangelio ha recibido, qué evangelio le han predicado. Porque el verdadero cristiano, como lo veíamos hace 8 días, es el que ha nacido por la fe en la palabra de Dios. Porque hay gente que dice, pero yo tengo fe, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? Yo creo en Dios y tú los ves aquí en el templo católico arrodillándosele a una imagen. Tú no crees en Dios, tú crees que tú eres un idólatra. Porque Dios no habita, ni es honrado hecho por manos de hombres, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿en cuál Dios crees? No, pues es que todos creemos en Dios, todos los caminos llevan a Dios. Es un engaño el relativismo. ¿Cuál Dios crees? Cuando te digan, pues yo creo en aquel que envió a su Hijo y su Hijo se hizo hombre y murió conforme a las Escrituras y resucitó. Ese es el evangelio que predicamos. Si ustedes lo guardan y lo retienen, son salvos, dice Pablo en los Corintios en el capítulo 15. Amén. Entonces la iglesia se diferencia por su fundamento. Pero estos versículos es bueno para que los conozcan, hermanos, para que ustedes tengan una base bíblica sobre la cual usted le pueda explicar, hermano, mira, hermano, la iglesia es esto. No te confundas, hermano. La iglesia es esto. Mira lo que es la iglesia según la palabra de Dios. No sigas a hombres, no sigas doctrinas de hombres, sigue la Biblia, hermano. Amén. Que estén ustedes, cada uno de nosotros, preparados para presentar defensa de nuestra fe. Amén. Por la palabra. Hechos 14, 23 y Tito 1, 5. Mira lo que dice Hechos 14, 23. Vamos a ver la relación de la iglesia con la ciudad. La ciudad con la iglesia. Mira lo que dice Pablo. Y constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. O sea que habían, donde ellos iban pasando, iban fundando, ¿qué? Una iglesia, ¿qué? Local. Y esa iglesia corresponde a la ciudad. Mira como lo dice Tito 1.5 al final. Y establecieses ancianos en cada, ¿qué? Ciudad. O sea que cada ciudad corresponde a, ¿qué, hermanos? A cada iglesia. Corintio es una ciudad, es una iglesia. Jerusalén es una ciudad grande, pero también es una iglesia. Roma, a la iglesia en Roma, también es una ciudad grande, pero también es una, ¿qué? Iglesia. Si ven cómo el terreno de la iglesia por el cual los hermanos se deben reunir, perseverar y manifestar la vida práctica de Cristo es donde, en el lugar donde ellos, ¿qué? Viven. Amén. La ciudad es la unidad política más pequeña, aunque también en esta división podemos incluir los pueblos y las aldeas. Mira cómo lo dice Lucas 13:22, que también nos da otro principio bíblico para ver la base sobre la cual la iglesia debe ser edificada. Lucas 13:22. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Amén. Entonces la aldea también hace parte de una jurisdicción que puede sostener, ¿qué? Una iglesia local. La ciudad y la aldea son como los platos sobre los cuales es puesto, hermano, el pan. ¿Sí? El pan no puede ser puesto, 2 panes en un solo plato. Una ciudad, una iglesia. Cuando en la ciudad la iglesia tiende a ser menos y dividirse, a la luz de las Escrituras esto es una secta. Porque a veces nosotros decimos, tal denominación, tal religión es una secta. Pero lo que muchos cristianos no saben es que la organización denominacional de ellos, que se divide de otros hermanos que viven en el mismo lugar, eso a la luz de la Biblia es una secta.
¿Por qué? Porque pasó lo que pasó en la iglesia de los Corintios. Se dividieron, ¿por qué? Por ministerios. Ni siquiera, como les decía yo, hermano, en el nombre de Cristo podemos dividirnos. ¿Sabes que unos dicen que son de Cristo? Porque el Señor nunca murió para que su cuerpo, que es su iglesia, se descuartizara a sí misma, siguiendo sus propios deseos. Es triste, hermanos, que el mayor problema para que muchos siervos de Dios salgan de la organización y vuelvan a la Biblia es que ellos aman sus ministerios, sus pastorados. Muy pocos están dispuestos a renunciar a eso. Muy pocos están dispuestos a pagar el precio y salir de allí. Sí lo he sabido y conozco varios hermanos preciosos que han salido y que han amado más la palabra del Señor, pero la mayoría aman más la gloria de los hombres. Aman más el odre viejo que el nuevo, que es conforme a las Escrituras. Seguimos, hermano. La Biblia muestra que hay ciudades grandes como Roma y Jerusalén, que son iglesias locales, pero también muestra ciudades pequeñas como Iconio y Troas, que también son iglesias locales. Amén. La medida de la iglesia debe corresponder con la medida de la localidad. Una iglesia debe cubrir la misma área que la localidad en la que ella se halla. Como les decía, si una iglesia es más pequeña que la localidad, entonces no es una iglesia bíblica, sino una secta. Y también cuando la iglesia quiere extralimitarse de los límites, pasa a violar la jurisprudencia de otras iglesias. Y miren que el Señor es muy cuidadoso en estos asuntos, hermanos. Entonces, no puede ser ni menor al plato ni mayor al plato. Cuando se va a hablar de un territorio que sobrepasa la ciudad o la localidad en la Biblia, mira cómo se dice, Hechos capítulo 9, versículo 31. Ya no se habla de la iglesia en Roma, ya no se habla de la iglesia en Jerusalén, ya no se habla de la iglesia en Corintio, ni la iglesia en Éfeso, sino se habla de que cuando se va a sobrepasar el plato se habla de las iglesias. Hechos 9, versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz, ¿por qué? Por toda Judea. Judea no era una ciudad, no era una localidad, sino era una ¿qué? Provincia, ¿sí? Un distrito, abarcaba varias ciudades y varias aldeas. Entonces cuando el autor de la epístola se refiere a las iglesias que estaban allí, no se refiere a una, sino se refiere a ¿qué? A varias. Amén. Y no solo en Judea, Galilea y Samaria, las iglesias en plural, eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Más adelante, Hechos 15, 41. Ahora vamos a ver unas provincias, unos distritos, porque Siria y Cilicia eran distritos, que es más o menos lo que nosotros vivimos acá en Bogotá, o lo que pueden vivir los hermanos en Londres o en otras ciudades que no son ciudades como tal, sino son distritos especiales. ¿Qué es un distrito especial? Que existieron varios municipios, pueblos, que comenzaron a crecer y de la manera que fueron aumentando su territorio comenzaron a unirse, ¿sí? A unirse y formaron un distrito especial. Lo que puede pasar en muy poco tiempo con Soacha, que Bogotá comienza, que Bosa o que las localidades de la este comienzan a crecer y Soacha comienza a crecer y haga parte del distrito. Pero si tú vas, digamos, tú tienes un problema y vas a poner una denuncia, y tú vives en Ciudad Bolívar y vas a poner la denuncia en Tunjuelito, no te reciben la denuncia, sino te dicen, ve que en tu alcaldía local hay un lugar para que tú pongas tus denuncias. No te lo permiten. Eso de que habla de, como les decía, el límite administrativo y político. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Siria, entonces dice 15:41, y pasó por Siria y Cilicia. Y mira que no dice confirmando a la iglesia de Siria y Cilicia, no. ¿Confirmando a quiénes?
a las iglesias, porque Siria y Cilicia eran distritos. Romanos capítulo 16, versículo 4. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces las iglesias de los gentiles ni siquiera pueden llegar a ser una iglesia sobre la base de que son gentiles. Amén. Que tú vas, digamos, a Estados Unidos, un ejemplo. Ahora no sé tanto, pero todo no sé. La iglesia de hispanos en esta cuadra y la iglesia de negros en esta cuadra. Y se han dividido, ¿por qué? Por razas. Eso no es bíblico, hermanos. Ni por nombres, ni por ministerios. Todos los hermanos que viven en un lugar deben procurar andar y perseverar juntos, según la verdad de las Escrituras. Una iglesia conforme al pensamiento divino es siempre una iglesia en la localidad. Cualquier clase de iglesia es producto, que se salga de esta base, es producto de la mente humana. No está en la Biblia, hermanos. Primero los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Esos versículos, estén pendientes. Capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia. ¿Sí ve? ¿Cuáles pueden ser? Puede ser Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Sí, esas son las de Asia. Son varias. ¿Cómo se dividieron? Según el lugar donde vivían. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 8, ahí más adelante, versículo 1. Asimismo, hermanos, segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Miren, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de qué? Macedonia, una provincia romana. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿sí ven el principio bíblico? Miren, escuchen esto. Dios no autoriza la división de una iglesia dentro de una localidad. Eso de que tú vas por la misma cuadra y ves una acá y ves otra allá, eso no es bíblico. Los de allá y los de acá deberían estar, ¿qué? Juntos. ¿Por qué? ¿Qué los divide? Ah, es que yo soy de tal y yo soy de tal. Sí, lo que eres es carnal y niño, dice Pablo. ¿Por qué? Porque se dividen por hombres. Lo leímos hace 8 días, ¿no? Que eres un carnal, hermano. Busca tener comunión con los que vives. Entonces, y él no aprueba, o eso es otra cosa que ha sucedido muy en día, que también es antibíblico y va en contra del modelo de la palabra. Que están dos denominaciones, varias denominaciones en un barrio, en un sector. Todos los pastores comienzan a leer ciertos versículos de la palabra y dicen, no, debemos tener comunión con los hermanos. Entonces se reúnen una vez a la semana los pastores nomás. ¿Para qué? Crear vínculos. Eso es antibíblico. Lo que deben es renunciar a lo que tienen y buscar vivir una vida plena, práctica de la iglesia de Cristo. Eso es lo que deben buscar, hermanos. Esa unidad no es bíblica. No es bíblica, ¿ven? La unidad bíblica es que estemos todos juntos. Había lugares, digamos, como Jerusalén, que eran tantos los hermanos que a veces se reunían unos en una casa, otros en otra, pero siempre conservaban el principio bíblico de que somos la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Sigamos. Dice, en las Escrituras siempre hay una iglesia en un sitio, nunca varias iglesias en un solo lugar, ni una sola iglesia en varios lugares. ¿Sí? Lo que hemos dicho, las sucedes. O que el pastor de acá gobierna todas las sucedes. Eso es antibíblico, hermano. Y daña varios principios espirituales. Ahorita vamos a hablar al final de ciertas cosas que dañan el modelo viejo de la vida de iglesia normal. Dios no reconoce ninguna comunión de sus hijos que esté sobre una base más pequeña o más grande que la de la localidad. Amén. Nunca fue el propósito de Dios que varias iglesias en diferentes lugares fueran reunidas bajo una denominación o organización. Hoy está muy de moda que
Que hay iglesias que salen así y el pastor pues bueno se convierte y comienzan a crecer, entonces comienza a buscar la cobertura. ¿Se han escuchado esas palabras? Que están buscando la cobertura de un hermano que ya lleva más. Entonces ese hermano que lleva más le dice, hermano, queremos que usted nos dé la cobertura. Entonces de alguna manera ese hombre comienza ¿qué? A controlar. Eso, que una iglesia grande controle otras, eso no es bíblico. Las iglesias locales son independientes. Sí, ni siquiera otros ancianos. Ni siquiera ni otros ancianos. Se puede pedir, ahorita lo vamos a hablar porque también la Biblia habla de eso. Se puede pedir la guía, el consejo, la ayuda de los apóstoles que fundaron la iglesia, que son los que de alguna manera pueden colaborar y edificar a los santos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Dice, sino más bien que cada una fuera independiente la una de las otras. Entonces, hermanos, esa independencia que la Biblia muestra a las iglesias locales no es una independencia para el que, nosotros somos la iglesia en Ciudad Bolívar y allá las otras iglesias. Aunque sí somos independientes. Vamos al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Mira lo que el Señor le dice a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Si bien son independientes y esa independencia es buena, hermana. ¿Por qué es buena? Porque si en tal iglesia está sucediendo tal cosa, es el problema de tal iglesia y el Señor va a tratar en tal iglesia el asunto que específico. Amén. No todas las iglesias son iguales, no todas las iglesias, los hermanos, tienen la misma madurez. Hay iglesias que pueden llevar 40 años, que tienen hombres de Dios, ministros de la palabra de Dios y están bien fundamentadas, creciendo en la verdad. Hay iglesias que tienen 5 años y los hermanos no hay madurez. Entonces el trato del Señor con cada una de sus iglesias es que independiente. A Éfeso le trata esto, a Esmirna le trata esto, a cada una le trata sus problemas independientes, pero gracias al Señor, mira lo que dice al final siempre en todas las cartas. Dice al final, ahí en el 3:22, dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo que el Señor le habla de esto a Esmirna nos sirve aún hasta nosotros mismos. Aún en el Nuevo Testamento, si tú miras las cartas de Pablo, las que eran dirigidas a iglesias eran iglesias específicas, con problemas específicos. Pero el Señor majestuosamente por el Espíritu Santo escogió esas iglesias, esas circunstancias para dejarnos el Nuevo Testamento. Entonces, lo que el Señor le habló a ciertas iglesias en ciertos lugares, hoy en día, ¿qué? Nos edifica. Amén. Entonces, la comunión de la iglesia en su aspecto universal está basada en lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y todos debemos estar atentos a lo que el Señor le habla a sus iglesias. ¿Amén? Todas las iglesias no están viviendo las mismas circunstancias, pero todos debemos estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor que le habla a otros hermanos. ¿Amén? Entonces, aun cuando Pablo salía y fundaba iglesias, Pablo dejaba ciertas ordenanzas para todas las iglesias. ¿Se han leído esto, lo de Pablo? Pablo decía, como acostumbramos que a las iglesias. ¿Qué les decía? Recojan la ofrenda todos los primeros días de la semana, según lo que se propuso en su corazón. ¿Para qué? Para que cuando haya necesidad, pues ya tengan un fondo. Esa es una costumbre que tenían las iglesias a las que Pablo, ¿qué? Ministraba. Amén. Entonces hay ciertas cosas que la Biblia habla a todas las iglesias, que Pablo hablaba a todas las iglesias. Entonces, si somos independientes, cada iglesia local es independiente, más debe estar abierta ¿qué? A la palabra del Señor, a los principios de la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar un poco, no solo del plato, ya lo vimos, más o menos. ¿Sí entendieron lo que era el plato? En su aspecto práctico en la iglesia. Ahora vamos a hablar de la cubierta. Porque los panes se ponía el plato, se ponía el pan, pero encima se ponía algo para cubrir los panes, ¿sabes? Para guardarlos. Y estas cosas prácticas también nos guardan de muchos peligros. El hecho de que cada iglesia sea independiente nos guarda primeramente, hermanos, de falsos hermanos y de falsas doctrinas. Vamos a leer capítulo 15 de Hechos, hermanos. Que es una protección, como cuando tú le pones algo y lo tapas para que no vengan los mosquitos, para que no vengan.
Mira lo que dice, Hechos, capítulo 15, versículo 1. Vamos a comenzar a ver panes que se querían salir del plato. Mira cómo lo dice. Entonces, Hechos 15, versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, mire, se salieron del plato. Porque si hay hermanos, tú miras Hechos de los Apóstoles, y si hay hermanos que salían, pero salían porque el Espíritu los enviaba con una obra especial. ¿Una obra qué? Apostólica. Miren, en la Biblia tú encuentras dos cosas, la iglesia y las iglesias, pero también encuentras lo que es la obra. ¿Qué es la obra? Cuando Dios escoge hombres de una iglesia local y los envía a predicar el Evangelio. Eso es lo que la Biblia llama ¿qué? La obra. Que salen a predicar y por medio de su ministerio levantan, edifican ¿qué? Iglesias locales. Amén. Entonces estos hermanos que salen se llaman apóstoles, o obreros también se le dice. ¿Amén? Eso es lo que es la obra. Pero cuando estos hombres fundan iglesias, en esas iglesias se levantan hermanos que tienen más disposición, bueno, más madurez, y ellos los nombran ¿qué? Ancianos. Los responsables de la localidad, ¿quiénes son? Los ancianos, obispos. Amén. Entonces ellos vigilan, cuidan a los hermanos, pastorean juntos con todos los hermanos. Pero hermanos, cuando llega a alguna iglesia un hermano que no es enviado por el Señor mismo a una obra específica, sino que salió y anda por aquí, por allá, por aquí, por allá, y no hay una obra real. ¿Qué es una obra real? Que en el lugar donde él vive no hay una iglesia local, no hay normalidad en esa iglesia, no es enviado, sino él sale por fuera a predicar, a hacer ciertas cosas. Hay que tener cuidado. ¿Amén? Entonces, ese es el límite de la iglesia local, es como una cerca alrededor, hermano, que nos guarda de falsos hermanos, como estos, que aunque eran de una iglesia, de iglesias en Judea, salieron. Pero mira lo peligroso que es cuando las personas salen y se quieren salir del plato y no son enviadas por el Señor. Dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Entonces uno de los cuidados del Señor con el plato, con el pan, es por causa de la enseñanza. Cuando tú estás en la iglesia local, si surge, porque ha surgido varias veces en la historia de iglesias, que surge errores doctrinales, herejías, si eso se queda solo ahí, las otras iglesias van a ser guardadas. El problema va a ser de tal iglesia, como le dice el Señor, toleras a tal mujer que enseñe tal cosa y que seduzca a mis siervos a la fornicación. Eso no se lo dice a Éfeso, eso no se lo dice a Esmirna, ¿no? Se lo dice, creo que es a Sardis o a Tiatira. A Tiatira. No, a Sardis no le recrimina nada. A Tiatira, entonces no me acuerdo bien exactamente. Pero ¿qué pasa? Que eso estaba sucediendo allá. Pero cuando se respetan los límites locales, ¿qué? Esos problemas llegan a ser, ¿qué? Locales. Miren, hermanos, yo he conocido hermanos que donde vivían no enseñaban. Iba uno a escucharlos a otro lado y salían con unas cosas. Con razón donde vivían no los dejaban enseñar. Entonces la iglesia es como una pequeña, ¿qué? Jurisdicción espiritual. Así como tú vas, como les decía ahorita el ejemplo, si tú tienes tu problema con tu esposo y quieres ir a denunciarlo porque te golpea o algo así, tú vas a la localidad. Asimismo, aún en las cuestiones de doctrinas y todo, uno debe vigilar bien en medio de los hermanos. Amén. Entonces, uno de los cuidados es la falsa enseñanza. Amén. Son cosas que se deben tratar localmente. Hoy en día tú pasa eso, una denominación, y comenzó un pastor a ser un apóstol de esos a ser famoso. Entonces, como se está haciendo famoso, lo invitan a predicar a tal lado. Cuando llega a predicar a tal lado ni lo conocen y comienza a hablar el tal apóstol que el Señor me dio una visión y comienza a decir, es que nosotros, y hace poco escuché uno, venía como de China, era un japonés, cogía su chaqueta y eso era el espectáculo, cogía a todos y los tumbaba con su chaqueta. Cuando comenzó a predicar, hermanos, ¿ustedes creen que Dios es Dios? Amén.
Si Dios, siendo Dios, tiene hijos, ¿los hijos qué son? Ahí no hay nada. Pues dioses, si un perro tiene hijos, ¿qué tiene? Perros. Si no sé qué tiene estos hijos, ¿qué es esto? Entonces nosotros somos dioses y todo lo que digamos se va a cumplir, porque somos hijos de Dios. ¿Qué es eso? Una herejía. Creo que era coreano del sur. ¿No has escuchado? Varios, hermanos. Eso es por todo. ¿Y por qué los invitan? Sin conocerlos. Seguramente muchos de los hermanos que lo están escuchando están diciendo, este está loco. Pero ¿por qué ponen a predicar a una persona así? ¿Por qué? Porque el modelo bíblico abre, cuando tú no estás bajo el modelo de la palabra de Dios, se abren puertas. ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender. Muchas puertas. Y una de esas puertas que ha usado Satanás es infiltrar doctrinas. Mire, lo más triste es ver hoy en día cantantes que quieren ser pastores predicando una cantidad de barbaridades, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez el Señor les dio el talento para cantar y componer, pero cuando se ponen a predicar, callarse. En estos días le contaba, abrí el Facebook de Diana y ella tiene a Jesús Adrián Romero. ¿Y ustedes han visto la barbaridad que dijo? Eso le dijeron una cantidad de cosas por ponerse a hablar cosas, porque llegó y dijo, al Señor no le importa tanto el corazón, no le importa tanto la doctrina de nosotros, sino nuestro corazón. Y eso pues suena bonito, ¿no? Como para una canción, pero cuando tú lo miras a la luz de la palabra, si tú no tienes una buena doctrina, una sana doctrina según las escrituras, puedes ser un apóstata. Entonces, ¿sí ven? Cuando una persona no es llamada al ministerio, a la predicación, ¿cuánto peligro puede haber? Y hoy en día, pues hoy en día se le invita a cualquiera, hermano. Y salen diciendo una cantidad de locuras. ¿Por qué? Porque el modelo bíblico ni siquiera permite que los hermanos sean cuidados. Ese modelo bíblico abre puertas. Hoy en día tú vas a denominaciones donde el que va a predicar ni siquiera es un pastor, sino es un psicólogo cristiano. Y comienza a meter psicología. O un hombre de negocio los invitan. Entonces ya no predican la Biblia, sino principios de crecimiento y de muchas cosas. Yo he escuchado cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque el modelo bíblico no pone límites, no hay cuidado. Miren, hermanos, entre más grande la cosa, más difícil de controlar. Cuando la iglesia comienza a extralimitarse su principio bíblico, ella por lo mismo grande es difícil de controlar, y eso abre puertas, y Satanás sabe eso y ha infiltrado la iglesia de una manera que ustedes no se imaginan. Una pregunta, pero si digamos un hermano que en verdad sí es docto en la palabra, ¿sí se puede invitar a otra iglesia a predicar? Claro, y eso es lo que el Señor decía, el Espíritu, oigan los hermanos lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Señor envía ángeles, que ángeles no son generalmente ángeles celestiales, sino personas que son enviadas. Y a veces esa comunión es bajo la palabra del Señor es buena y es edificante, como les decía ahorita, ¿eh? Pero hay que conocer de dónde viene el personaje. En los tiempos de la Biblia se daba que iban a enviar a Bernabé, a Apolos, y con carta de recomendación: hermanos, va a ir a Apolos, recíbanlo, es un ministro de la palabra, es un hermano que ama al Señor, recíbanlo. Y otra pregunta, si hay que ser tan fieles a la palabra, tú leíste un versículo que en cada iglesia local primero se nombraba ancianos, y si no había ancianos, yo me acuerdo en Suba, iban los apóstoles o los obreros y fundamentaban la iglesia hasta que nombraron, por ejemplo, a Orlando como anciano, y luego se fueron, porque digamos en localidades donde no pasa eso. Sí, lo que pasa es que hoy, como hay tanta ignorancia, hermano, tú encontrar personas que quieran amar la palabra, que quieran seguir y que quieran eso, toca fundamentarlas desde a poquito tiempo para que se reúnan y vivan bajo la palabra, ¿eh? Porque hoy en día también encontramos esto que pasa mucho, y ha pasado en movimientos grandes, hermano, que los hermanos comienzan a ver que eso no es la iglesia, entonces comienzan a volverse en contra de eso. Entonces tú comienzas a escuchar hablar a los hermanos que comienzan a ver y te dicen: hermano, eso que están viendo ya, eso no es la iglesia porque la Biblia dice esto.
pero se vuelven en contra, pero no conocen la verdad de la palabra, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea, saben que eso no es, pero no saben qué dice la Biblia. Pero gracias al Señor, el Señor ha levantado a otros hombres que sí han hablado de lo que es la iglesia práctica, ¿ven? Entonces, sí, hay una necesidad de que por las escrituras se pongan fundamentos, como hacía Pablo. Pablo duró tiempo en Corintios, duró más de un año predicando a los Corintios, a los Efesios, en Roma duró tiempo. Entonces, en un lugar donde realmente los hermanos hasta ahora se están convirtiendo, necesitan que los apóstoles, ¿qué? Pongan fundamentos. Pero esa responsabilidad de los apóstoles nunca los puede llevar a enseñorearse de la iglesia local, que es el segundo punto que quería que compartiéramos. Mírenlo ahí en 2 Corintios 1:24. Porque si bien ellos tienen responsabilidad y autoridad de Dios para edificar, nunca se puede enseñorear un hombre de una iglesia en la cual el Señor no viva. Amén. Ellos tienen una responsabilidad. Pablo tenía una responsabilidad y él constantemente, el Espíritu lo llevaba a visitar las iglesias que había fundado. Mas no se pueden enseñorear de la fe. La responsabilidad de la iglesia local recae sobre los santos que allí viven, principalmente. ¿Amén? Los apóstoles pueden colaborar, como lo hacía Pablo a uno de los corintios, pero el mismo Pablo les dice: oiga, ustedes viendo ese caso de fornicación, de adulterio, ¿ustedes mismos no son capaces de juzgarlos? ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Si no son capaces de las cosas pequeñas, ¿cómo va a ser de las grandes? O sea, no pudieron solucionar el problema y les tocó recurrir ¿a dónde? Al apóstol. Pero lo normal es que en la iglesia local se solucionen esos conflictos. ¿Amén? Mira cómo dice Pablo, y me gusta mucho el espíritu de Pablo. 2 Corintios 1:24. ¿Sí está? Dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe. O sea, el apóstol no se puede, ¿qué? Enseñorear de la fe de los hermanos, sino que colaboramos. O sea, Pablo colaboraba. Si tú ves que hay un hermano que el Señor le ha dado una obra preciosa, un ministerio precioso, y lo invitan, él en el Señor puede ir y ¿qué? Colaborar en otro lugar. Amén. Mas nunca enseñorearse. Mira cómo lo dice. Mas no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis ¿qué? Entonces los hermanos apóstoles pueden ¿qué? Colaborar, mas la responsabilidad de la iglesia recae sobre los santos. Entonces miren, hermanos, este principio también nos cubre de algo, de que haya super cabezones en la iglesia, haya super hombres en la iglesia, que tengan tal ministerio, que gobiernan acá en Corintio, que gobiernan acá, que gobiernan acá, que gobiernan acá. No, hermanos, no debemos. Y el hermano que ha recibido ese llamado al Señor a ir a visitar, a predicar, nunca en su corazón debe pretender ¿qué? Señorear. Hoy en día hay lugares, hermanos, donde los hermanos comienzan a ver cosas raras, y aquí sucedió en Bogotá, una denominación súper grande. Entonces comenzaron a ver cosas raras y muchos dijeron: nos salimos de acá. Y salió casi la mitad de la congregación. Y el superpastor se paró y dijo: los que se salen de acá salen bajo maldición. Y no les digo el nombre porque... ¿Qué estaba haciendo? Enseñoreándose. Eso nos guarda, el Señor nos guarda de eso, ¿eh? De que se levanten. Aun cuando la Biblia usa el término ancianos, nunca lo usa en singular, porque el ideal es que siempre haya ¿qué? Varios ministros, no solo uno, ¿eh? Nosotros debemos orar para que el Señor levante y madure en medio de nuestro más hermanos. Hasta por la vida práctica, ¿qué tal ese enfermo? Exactamente. Entonces, debemos tener cuidado con esas cosas. ¿Amén, hermanos? Si yo, digamos, vivo en una localidad en donde no tengo otros, o sea, no hay un candelero, pues yo puedo ir al más cercano, ¿sí? Para recibir la palabra. Sí. Yo tampoco estoy fuera del plato. O si hay un fundamento que no lo considero bíblico. O
O sea, que hay una iglesia local que yo no considero bíblica, tampoco estoy fuera del plato. Sí, lo que pasa es que nosotros debemos orar es por buscar la unidad de la iglesia donde vivimos. ¿Amén? Pero si estás tú solo y tienes la posibilidad de congregarte con hermanos que están cerca, por ahora, como cuando tú vas a construir una casa, a veces tú pones un andamio. Eso no va a ser para siempre, ¿cierto? El Señor permite que esté el andamio mientras se hacen ciertas cosas. Pero lo normal, lo que el Señor quiere sí es que los hermanos donde viven, el Señor haga una obra en medio de ellos. Amén. Y eso es lo que debemos buscar. A veces, como no hay iglesias locales donde vivimos, pues sí. Digamos, la Biblia muestra que hay varias iglesias que quedan cerca. Digamos, a los Corintios dice Pablo, me he enterado por los de... Vean que lo leamos, ahí está en 1 Corintios. Y ahí tú ves que se nota que eran hermanos cercanos. Que eran, porque digamos, eso es una de las ventajas que tiene un distrito, que las iglesias locales están ¿qué? Cerca, prácticamente delimitadas por estos, los de hermanos de Chloe. Entonces los de Chloe como que estaban viendo que entre ustedes había ciertas cosas y me informaron. O sea, parece que entre más cerca es bueno y que las iglesias que tengan comunión, amén. Más que esa comunión no irrespete los principios de la palabra. Si donde tú vives no hay iglesia, pues entonces te acercas a los que ves donde hay, ¿amén? Y aprendes y escuchas. Tal vez el Señor te está preparando para que tú tomes una responsabilidad algún día. ¿Dónde vives? ¿Amén? El tercer principio, acuerda, el primero era que cuando no se sigue lo que dice la palabra, se abren puertas a falsas enseñanzas. ¿Amén? El segundo era que personas se enseñoreen de las iglesias. La tercera cosa que queremos hablar sobre la cubierta en la iglesia local es que este principio permite que los hermanos de la iglesia local maduren y asuman responsabilidades. El modelo viejo, el que vemos hoy en día, el cristianismo, todo tú vas allá a escuchar, ¿cierto? Si tú oras, no importa, porque al que se escucha es al que tiene el micrófono. Pero cuando tú te reúnes en la sencillez de la Biblia, de la palabra, tú debes comenzar a asumir responsabilidades. Mira cómo lo dice Efesios 4, versículo 11 y 15. Capítulo 4, 11 y 15. Amén. Porque lo ideal, lo que el Señor quiere para sus iglesias, para los miembros de cada iglesia local, es que todos crezcamos, hermano. Amén. Que todos asumamos responsabilidades. Que todos participemos de la obra del Señor en el lugar donde nosotros ¿qué? Vivimos. Tú debes ser consciente, hermano, que tú tienes la responsabilidad. A veces es triste que los hermanos se acostumbren a vivir una vida religiosa, que solo van el domingo y vuelven, solo van a escuchar, solo van a recibir. Nosotros somos llamados a asumir responsabilidades según la madurez y la obra de Cristo en nosotros. Mira cómo lo dice Pablo en el 4:11. Y él mismo, Dios, constituyó ¿a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos ministerios están regados a través de toda la tierra y surgen de iglesias locales. ¿Sí? No es que tú eres pastor y andas por ahí pastoreando, apóstol y andas por ahí predicando, pero no tienes un lugar donde vivir. Pablo iba y predicaba desde Antioquía, salía, pero volvía a Antioquía. Pedro salía de Jerusalén, pero volvía ¿a quién? A Jerusalén. Y la responsabilidad de Pablo, de Pedro y de los otros ministros que estaban en la iglesia en el lugar determinado que el Señor los puso, era que, en el siguiente dice, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces la obra del ministerio, ¿quién la hace? Los santos. Amén. Los hermanos están ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, pero la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Ese modelo donde tú no haces nada, sino vas a una religión, eso es catolicismo romano, ahí no hay vida. Tú tienes que aprender delante del Señor a orarle, a pedirle cuál es tu responsabilidad, cuál es la parte en el ministerio que tú tienes. Todos somos ministros, amén. Todos somos sacerdotes, todos vamos a pedir. El Señor cuando venga a juzgarnos nos va a pedir cuentas a cada uno de lo que hicimos. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el varón perfecto, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Amén.
Entonces mira lo curioso, hermanos. Hay gente que donde vive no quiere asumir responsabilidades, pero pica acá, pica allá, pica allá, pica allá, pica allá, pica allá. Hay que tener cuidado, ¿no, hermanos? La responsabilidad primeramente en el lugar donde vivimos. Otro principio del cual nos guarda el Señor cuando vivimos la vida de iglesia normal es que en nosotros se produce un amor verdadero. Lucas 10, versículo 27. Una vez un misionero contó que se le acercó un joven y le dijo: hermano, siento tanto amor por los chinos, estoy pidiendo al Señor que me envíe a la China, amo a los chinos. Y le dijo el hermano: tú amas a los chinos porque no conocen ningún chino. Porque generalmente amamos a los que no conocemos, generalmente amamos a los que vivimos lejos, ¿no? Pero en la iglesia local, aquí todos chocamos con todos. Entonces tú debes aprender a amar a quien te manda a amar el Señor. Primeramente a Dios sobre todas las cosas. Mira lo que dice. Y aquel respondiendo dijo, 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a tu prójimo. Sí, a tu próximo. Entonces, ¿cuál es tu prójimo? Con el que vives. ¿Cuál es tu prójimo? ¿Cuál es la persona más cercana a ti? Pues tu esposo, tus hijos y tus hermanos con que vives. Pero ¿cómo puedes vivir, amar a una persona con la que no vives cerca? Es curioso que una vez dice, los hermanos dicen, cuando van a viajar, ¿no? Ay, esos hermanos de tal lado, ¿cómo nos mostraron el amor? Ay, cuánto amor. Hermano, lo invito para que vaya y vea el amor de Cristo en los hermanos de allá. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que aquí donde vivimos nos manifestemos un verdadero amor. No al lejano, sino que al prójimo. Entonces nos saca de una vida, si lo podemos aquí decir, almática, emocional, a vivir el amor de una manera práctica con los que andamos juntos. Sufrir, soportarnos, perdonarnos, sobrellevarnos, esperar en el Señor. A veces tú vienes un hermano y como que quisieras, reacciona. Entonces el Señor dice, el amor todo lo espera, espera. Que el Señor haga algo en él, ¿cierto? Todo lo soporta, sopórtalo hasta que el Señor haga algo en él. Ese es su tiempo. Ese es su tiempo. Y uno a veces, cuando vive la iglesia local normal, uy, sí que se siente eso, ¿no? En el vaso viejo, en la estructura, pues allá tú vas y el que está al lado, el otro le da la nuca y no más. Pero la vida local no, la vida local sí es así como una operación sin anestesia. Se siente todo lo que el Señor está haciendo. Cuando el hermano está bien, tú lo sientes. Cuando está en pecado, también te das cuenta. Cuando está apartado, te das cuenta. Cuando está firme y gozoso, te das cuenta. Cuando está, tú llegas, hermano, y uno comienza a ver, no se da cuenta quién está con luchas o quién no. ¿Sí? Y eso es bueno porque comienza a vivir una vida no religiosa, hermanos, no religiosa, sino una vida cristiana práctica. ¿Amén? Bien, yo conozco a familiares míos y lo he escuchado a sus propias bocas, pastores de denominaciones que ni les digo el nombre porque me ponen bravos, que siendo que personas que se han sacrificado por ese lugar, luchado, se quedan sin trabajo y no les llevan una ofrenda para la comida, siendo ya casi pastores. Sus esposas se escandalizan y se apartan. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a la institución. Los que se hacen ricos son otros. Los hermanos que se ponen a veces las maletas a la espalda ni siquiera los apoyan, hermano. Y la iglesia local debe tener cuidado de quién? De los pobres, de los santos pobres, amén. De los bueyes. Pero eso lo hace el verdadero amor en medio nuestro, amén. Entonces nos saca de una vida irreal a algo verdadero, a sentir el peso del arca en el hombro. Y no solo el arca, porque la mesa de los panes también tiene que varas para ser cargadas, entre 4. Sí. Mira lo siguiente, hermanos, no solo nos lleva a ver un amor verdadero en la iglesia local, sino nos libra de toda hipocresía, ¿sí? Primera Timoteo capítulo 3, 1 y 5. Esto solo se puede ver cuando tú vives la vida normal de iglesia. Cuando no, tú ni siquiera sabes dónde vive el pastor. Pero mira lo que hace la vida normal de la iglesia, hermano.
Primera Timoteo 3, del versículo 1 hasta el 5. Dice, palabra fiel, verdadera. O sea, si entre medio de los hermanos Timoteo alguno desea obispado, buena obra desea. O sea, si quiere que lo pongan y tener responsabilidad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vivo, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿cómo tú vas a ver que una persona no es hipócrita? No vive una vida doble, no tal vez no maltrata a su esposa, si no conoces ni siquiera dónde vive. ¿Sí me van a entender, hermano? Él puede ser el superpastor, pero la Biblia que dice que si él tiene un pastorado, un ministerio, yo debo saber cómo trata a la esposa, yo debo saber cómo trata a los hijos, yo debo saber cómo lo ven los vecinos. ¿Eso de qué nos libra, hermano? De hipócritas, ¿no? De falsos maestros, de falsos apóstoles, de lobos. Miren, y dice ni siquiera un neófito, o sea, un hermano que se convierta y comience a madurar y a madurar, no que le den responsabilidad de una vez, sino madure, madure y madure, que la iglesia vea, que haya un testimonio de los hermanos. Pero hoy en día se formó una congregación por allá. ¿Quién estuvo en el seminario? Ah, mándelo, ya tiene el título. Seminario. Y entonces mandan al pastor con un seminario, pero no sabemos si el pastor es cristiano o no. Hoy hay seminarios cristianos que son liberales. Y los que son pastores ahí no creen ni siquiera en la Biblia. Tienen doctrinas pero destructivas, ¿no? Pero tiene el título de pastor. En estos días puse en internet, es que había escuchado que Don Omar, ¿saben quién es Don Omar? Había sido cristiano. Cuando comienza a hablar, sí, yo fui cristiano y fui pastor de 800 jóvenes. ¿Cómo fuiste pastor? Hice un seminario. Hizo el seminario y lo pusieron a pastorear a 800 jóvenes, imagínate. Y después lo han encontrado varias veces con droga, con alcohol en el carro, una cantidad de cosas. Y fue pastor. ¿Por qué? Porque no se conforma a las escrituras. Ya no es el que el Señor llame, lo que haga el curso del seminario. Y eso daña, ¿no?, la vida de la iglesia. ¿No cree? Los pastores no van a entrar a los hermanos a la casa, ¿no? Ni los saben, no les decían, ni siquiera son capaces de darles la mano y saludarlos. Eso es antibíblico. Entonces la vida de iglesia normal nos libra de la hipocresía en medio de esto, ¿no? Nos lleva a ser personas reales. Yo debo ser el mismo acá que cuando estoy en mi casa, hermano. Y el Señor me ayude porque Él tiene que hacer un trabajo. Porque una característica natural es que nosotros tenemos cara de San Juan en las reuniones. Pero por fuera podemos parecer el anticristo, viviendo totalmente en contra de Cristo. Ay, Señor. Otro asunto de la iglesia local que es muy bueno, hermanos. La iglesia local es el máximo juez en los asuntos de la iglesia y conflictos en la iglesia. Mateo 18, versículo 15 al 17. Y con este terminamos. Si hay conflictos en medio nuestro y cosas así, la iglesia local debe solucionarlos. Es el máximo juez, la máxima autoridad, hermanos. Nosotros como cristianos, si tenemos conflictos entre nosotros, nunca deberíamos ir ¿a quién? A los jueces, amén, a los tribunales, amén. Si tenemos conflictos en nosotros, nuestros problemas deben quedar aquí y no salir. Porque a veces sucede que ahora con el internet, como dice el dicho, infierno chiquito, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Pero eso pasa algo acá y los hermanos comienzan a escribir correos. Y ni siquiera se han enterado bien lo que está pasando aquí en las iglesias de Bogotá y ya saben por allá en Brasil, ya saben por allá. ¿Por qué? Porque no se respetan los principios bíblicos de la palabra. Mira lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, porque eso puede pasar, ¿eh? Señor nos ayude. Ve y repréndele estando tú y él solos. Es el primer paso. Habla con él, repréndelo.
considera lo que hiciste. Si es una persona sensible, el Señor va a meditar por lo menos. Pero si no, mira lo que dice: solos, no lleve testigos ni nada, ¿no? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Especialmente no vas a escoger a los hermanos que están a favor suyo, ¿no? Hermanos maduros, que sean imparciales. Van a coger a la mansalva. No, hermanos maduros, imparciales, para que el asunto, la idea es que el asunto se pueda solucionar, amén. Esa es la idea. Si no los oyera a ellos, entonces ahí sí, en público frente a todos los hermanos, ¿no? Dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, llama al apóstol. No dice eso, hermanos. La máxima autoridad y juez en los asuntos de la iglesia local es ¿qué? La misma iglesia. Si no pasa nada, si el hermano no reacciona, pues téngale como si fuera un incrédulo, un gentil o un publicano. Amén. Entonces esto nos guarda de que los problemas surjan a otros lados. ¿Sí? ¿Cuán bueno es la iglesia local, hermano? Y eso que solo dijimos algunos aspectos. Entonces esa es la otra cara de la moneda: el plato y la cobertura. Amén. De los panes de la proposición, de la mesa de los panes de la proposición. Entonces vamos a terminar ahí. No sé si hay preguntas, porque este tema... Pero en la medida que vamos perseverando, si ven que estos temas ya los hemos tratado, pero cada vez que los volvemos a tratar es como un poco más claro, ¿no? La Biblia le da claridad a uno por la palabra, ¿no? Conocí una familia de hermanos muy cercanos para nosotros en algún tiempo, y ellos decían: nosotros una reunión y no más. O sea, no compartían más con los hermanos. Y sabes que ellos tuvieron muchos problemas porque en su corazón se cerraban a la comunión con los santos. Es como decíamos hace 8 días: ensanchemos un poquito el corazón, hermano. Busquemos pasar tiempo juntos, hermano. Busquemos. A veces uno nomás hablando con los hermanos, la misma comunión lo guarda, ¿no? Si tú andas con hermanos no vas a poder hacer cosas. Entre más andes con sabios, serás sabio. Si andas con necios, porque hay hermanos que no tienen comunión con la iglesia, pero si andan con su familia que no es cristiana, o con amigos del mundo, y eso termina al fin causando heridas, porque el que anda con los necios será que quebrantado. Entonces busquemos, guardemos la comunión, ¿verdad? El Señor nos ayude, porque necesitamos de su gracia y de su espíritu, aún para entender todo lo que es la iglesia local, vivirla y expresarla. Necesitamos la ayuda del Señor, ¿verdad? Oremos.